Buenas a todos. Vamos a ver el apartado de los modelos que nos falta en el proyecto para poder interaccionar con las bases de datos. Para ello, pues dentro de nuestro Docker Compose creamos un servicio de MySQL MariaDB, en el cual aquí deberíamos de tener funcionando. También probamos a establecer una conexión con la base de datos, pero pues si queremos refrescarla podríamos crear un data source de MariaDB y aquí en principio tendríamos que establecer con lo que tuviéramos establecido en el Docker Compose para trabajar con ello. Pues aquí tenemos que el contenedor de MariaDB expone el puerto 3306, en clase tenemos el 3307, por ejemplo. Si tuvierais dos contenedores que estuvieran exponiendo el 3306, pues tendríamos que ir cambiando a 3307, 3308 o alguno de estos puertos. Entonces, tenemos un usuario root con contraseña Tor. La base de datos se llama proyecto y tenemos un usuario, en mi caso, con el nombre de Miguel y la contraseña de LUGIM. Vale, pues creamos un MariaDB localhost, en este caso 3306, y aquí pondríamos el usuario, la contraseña y la base de datos con la que queremos trabajar. Con lo cual, pues tendríamos este proyecto @localhost, ¿vale? Para poder trabajar con la base de datos que tuviéramos. Dentro de eso, pues se nos pondría un playground de este tipo, ¿vale? Una consola abierta donde podríamos trabajar con sentencias SQL. Aquí podríamos seleccionar la base de datos con la que vamos a trabajar y en principio si le damos aquí se hará una introspección que se llama de las tablas que tenemos creadas en el proyecto. Es decir, la configuración de tablas, que también la podéis ver aquí, ¿vale? O podríais ir a Query Console, ¿vale? Para sacaros esta consola de trabajo con la base de datos. En principio nosotros vamos a trabajar todo a través de PHP-Storm, tanto las sentencias de SQL como pues lo que sería la conexión a la base de datos. Para trabajar de forma pues más ordenada, aquí en principio hemos intentado en el user controller establecer pues una serie de directivas con ese user model, ¿vale? Por empezar un poco a trabajar con ese user controller, ese user model que tenemos aquí definido y la conexión a la base de datos, pues en principio tendríamos que observar en este caso la clase user y generar una versión en tablas, es decir, la representación de esto mediante tablas. Si tenemos, pues en este caso, ese UID, el username, el password, el email, la fecha de nacimiento y luego pues ya entraremos, en principio para explicar los conceptos estableceremos la configuración de las tablas y las columnas y luego veremos lo que son las relaciones. Aquí podemos crear en la consola, ¿vale? Podemos hacer o comenzar en modo script, plan drop table if exists. Y en este caso vamos a utilizar la misma nomenclatura con user. Podemos establecer también la posibilidad de que se ejecute todo en formato script con el delimiter y esas dos barras que utilizará para decirle cuándo se ha terminado una instrucción u otra. Así pues tendremos el create table
user y iremos rellenando. En este caso pues tendremos un UID y ahí voy a asegurarme que no he establecido ID, pues en este caso ID, y tendremos un varchar de 60 posiciones, que es el tamaño que nos dará el UID. Tendremos también username, password, email. Vamos a poner username, varchar, por ejemplo, de 30 posiciones. Vamos a ponerle el email. Vamos a ponerle varchar de 255 posiciones. Vamos a poner el password, que va a ser un varchar de 255 posiciones porque irá comprimido con un hash, ¿vale? Que ya vimos cómo salía. Y se guardaría, y me faltaría la fecha de nacimiento de tipo date, y aquí el user type, y ahí podemos establecerlo varchar o establecer una posición en un también. En principio, pues como voy a controlarlo a través de ese type que tenemos, pues voy a colocarle con varchar de 20, por ejemplo, posiciones, y estableceré las opciones. Aquí podríamos añadirle seguridad, pues con una proposición check, donde comprobara que los valores estuvieran entre unos u otros. Pues perfectamente podríamos establecerlo. Al final eso ya es intentar hilar lo más fino posible. Aquí podríamos poner ese alter table, add constraint, ponemos el pk user como nombre, alter table user, add constraint pk user y primary key, y establecemos pues aquellos campos que son clave primaria, en este caso el ID. Podemos poner también el alter table user, add constraint, ponemos el UK clave ajena de user, por ejemplo email, y vamos aquí a colocarle ese unique con el campo email, y pues en principio pues ese alter table user add constraint, aquí sería que username, y aquí también unique. Y establecemos ese username como también parte de la clave primaria. Para la comprobación del user type, pues tendríamos el alter table user add constraint check user type, por ejemplo, y aquí sería check, y entre paréntesis colocaríamos user type in, y aquí colocaríamos los valores, que esos valores pues tendrían que ser aquellos que tenemos el user type, admin, editor, regular o advertising. Vamos a colocar admin, editor, regular o advertising. Me faltaría una.
Vale, pues ahí tendríamos nuestra tabla ya creada con las condiciones y pues básicamente podemos seleccionarlo todo y ver si en algún momento check user time in principio todas estas y estas. Voy a comprobar en un momentito el in de María B. María B documentation. Aquí, getting started. A ver, SQL in department source in service. Aquí María DB in operator. Expression in user type. Bueno, pues si os parece, os lo dejo comentado. Y veo cuál es el problema y así el vídeo no se alarga. Bueno, pues en principio lo de arriba sí que se ha establecido, ¿vale? Tenemos todos los datos, tenemos las claves primarias y alternativas y podemos trabajar con el modelo de usuario. Aquí en el modelo de usuario podemos tener, lo primero que tenemos que hacer pues sería para obtener todos los usuarios, que aquí lo teníamos definido de forma genérica, pues vamos a realizar primero el proceso de conexión. Para ello vamos a utilizar una variable que sería $conexión y que será el resultado de crear una instancia de el objeto de acceso a datos PDO, ¿vale? Ahí pues vamos a utilizar la cadena de conexión MySQL para decirle que nos estamos conectando a una base de datos y los parámetros host, aquí en este caso no sería localhost, ¿vale? Sería aquello que nosotros hemos establecido como el nombre del contenedor, en este caso MariaDB. ¿Por qué? Porque al final nosotros estaríamos haciendo una conexión de este contenedor a este contenedor de aquí. Por eso tampoco lo hacemos a un puerto 3307, si lo hubiéramos cambiado, lo hacemos a este puerto de aquí, que sería el puerto en el que está sirviendo el contenedor. Esto sería un mapeado para poder acceder desde fuera, pero no desde dentro del stack, ¿vale? Entonces, pues aquí sería, en este caso, MariaDB. El puerto no hace falta, o sería 3306 por defecto. Y aquí el DB name, que utilizaríamos ese proyecto, que es el nombre que le hemos puesto a la base de datos. Las siguientes
los siguientes apartados que tenemos que colocar sería el usuario, en mi caso Miguel, y la contraseña, en mi caso LEUGIM. Y en principio, pues la cadena de conexión sería, o tendríamos una cadena de conexión válida. Ahí pues podemos sustituir, pues este apartado lo podríamos sustituir o lo podríamos establecer dentro de las variables de entorno. Datos de conexión a la base de datos. Y aquí pues crearíamos una constante que sería, en este caso, URI del servidor. Y copiaríamos pues este elemento de aquí, ¿vale? También se le llama DNS del servidor. Y aquí pues const database username ¿vale? Y ahí tendríamos pues esa conexión que sería el database password y database username. Bueno, pues a partir de ahí podríamos establecer, yo lo voy a dejar así y lo voy a intentar repetir la mayor cantidad de veces para que se nos quede la estructura. Cuando realizamos esta conexión, pues dentro de la conexión podemos configurar una serie de parámetros como el setAttribute, y aquí poner estas dos de PDO attribute error mode y PDO error mode exception, ¿vale? Aquí si veis dice o nos está indicando que añadamos esta extensión PDO to compose JSON, ¿vale? Podríamos añadir para que el IDE no dé ningún tipo de problemas, porque nosotros en principio pues esta extensión PDO, ¿vale? La instalamos aquí en el Dockerfile y si veis aquí pues la configuramos y la actualizamos, ¿vale? Bueno, pues en principio establecemos eso, está establecida con el use, con lo cual no deberíamos tener ningún tipo de problemas, y pues ahí podríamos colocar una cadena de conexión, ¿vale? Para un try and catch. Con ese PDO exception. Y en caso de que se solucione, pues ahí pues tendríamos la posibilidad, pues por ejemplo, de devolver un false si queremos que la gestión, o inclusive llamar a algún tipo de elementos. Si establecemos pues la conexión de que aquí no, desde el modelo no se pueda llamar a una vista, pues podríamos establecerle que ese array es condicional, es decir, lo podemos devolver, o podríamos devolver un return null, ¿vale? Para decir que ha habido un error y que pues no lo podríamos, se había producido un error de conexión en la base de datos. Aquí en principio pues no tendríamos una distinción, es decir, no estaríamos retornando el mensaje, con lo cual el controlador no tendría ese elemento. En caso contrario, pues podríamos establecer pues que sería o un array o un string, y en caso de ser un string pues controlaríamos ese error para mostrarlo. Eso sería pues en caso de que queramos informar de un error de conexión. También podríamos hacer un throw y elevar a ese controlador pues la excepción y poder trabajar con ella. Cuando ya tenemos
esto de aquí, pues nosotros siempre vamos a trabajar de la misma forma para intentar evitar inyecciones de ataques de inyección de SQL. Con lo cual, pues nosotros vamos a trabajar siempre de la misma forma. Con una variable SQL, donde voy a crear la cadena de conexión, y aquí sería select asterisco from user, ¿vale? Y aquí en principio, pues esta cadena de conexión me traería a todos los usuarios que hay en la base de datos. A partir de ahí tenemos yo siempre lo llamo sentencia preparada, que utilizaríamos la conexión con el prepare, la función prepare, y el $SQL para que se traslade esta SQL, se traslade directamente a lo que sería la base de datos, a la espera de que se pasen una serie de valores, ¿vale? Que en este caso no tendríamos y que solo ejecutaríamos porque no tenemos ningún tipo de valor. Veremos que cuando hagamos ese getUserById tendremos ese paso por valor, ¿vale? Ese cambio de valor con una fórmula binValue donde prepararíamos tanto la cadena de conexión o la sentencia que se va a ejecutar, más además los parámetros que se quieren reemplazar. Aquí, pues en principio tendríamos esa sentencia preparada execute para ejecutar ese elemento, ¿vale? Y dentro de ese tendríamos un resultado y tomaríamos de esa sentencia preparada, ¿vale? Pues ahí tendríamos el fetch all con el PDO fetch association. Aquí tenemos diversas opciones, ¿vale? Y podemos establecer con ese PDO dos puntos tenemos pues que podemos, por ejemplo, en el fetch, ¿vale? Que sería la forma de obtener los resultados de la ejecución de la consulta. Tenemos el fetch association, fetch both, que sería un array indexado y un array asociativo. En el caso de un array asociativo, pues tendríamos que la clave sería el nombre de la columna y luego el valor sería el valor que tiene esa columna. Tenemos también la posibilidad de colocar un fetch class para que se asocie o que se cree una clase, ¿vale? Y, perdón, eso sería con el fetch object, que estará por aquí. Aquí. Crearía un objeto con, digamos, las propiedades públicas de lo que sería ese elemento, ¿vale? Esa tabla que tenemos. Y luego tenemos ahí ese fetch class, ¿vale? Donde estableceríamos la clase con la que queremos trabajar, ¿vale? Es decir, se crearía una instancia y tendríamos que establecer pues, el constructor para que ese método de forma automática pues, creará en este caso una clase de tipo usuario y la rellenará con todos sus datos. Aquí pues nosotros lo vamos a hacer con ese fetch association, que nos viene bien para repasar también cómo trabajar con los arrays asociativos y por qué nosotros mismos hemos creado una función que nos permite con ese resultado cambiar, por ejemplo, los elementos que tengamos. Aquí en este resultado, si mostráramos los valores, sería un array, en este caso asociativo, pero también indexado, porque porque podrían ser múltiples resultados. Ahora mismo no tenemos ninguno establecido, pero pues podríamos hacer un for each y dentro de cada usuario
por ejemplo, podríamos crear $usuarios de forma vacía y aquí por cada usuario, esto sería en este caso el $usuarios, abrimos y cerramos para que se añada al final y haríamos un user dos puntos, ¿vale? Y aquí creamos un create from array que nos permitiría establecer de forma rápida los datos de su usuario o convertirlos en un array. A partir de ahí, pues tendríamos ya establecido ese array de objetos usuario y lo podríamos devolver sin problema. ¿Vale? Bueno, pues lo mismo es ir haciendo estas dos. Por ejemplo, vamos a ver cómo sería el public function, static. Así no tenemos que instanciar. Y aquí vamos a establecer el save user. Nos llega ese usuario y nosotros lo almacenamos contra la base de datos. Pues en principio tenemos que en el user controller, aquí, perdón. Entonces, ahí nosotros lo podríamos probar en el store, ¿vale? Que pues en este caso ese save user ya lo tendríamos definido como un comentario y le mandaríamos si se ha colocado bien, ¿vale? En este caso sería $resultado, que tenía un error. Pues este user model pues sería exactamente lo mismo. Podéis copiar, yo os recomiendo que las vayáis haciendo para estudiar de cara al examen, ese try catch con ese PDO exception, para que se nos quede así, ¿vale? Y ahí, pues en este caso, si se ha ocurrido, pues si le hemos puesto que nos devuelve un booleano, pues le podemos colocar el false, ¿vale? Como si sí o si no. Si hubiera un error, pues tendríamos ese false porque la conexión no se ha hecho de forma correcta. Y a partir de aquí, pues siempre la misma historia, SQL, ¿vale? Creamos la sentencia, insert into user, podemos poner el listado de usuarios, pero si seguimos la distribución con la que hemos creado esta tabla, pues sería id, username, email y password. Y aquí yo os recomiendo encarecidamente que utilicéis una forma de trabajar en lugar de por posiciones, por etiquetas. O sea, $id para definir la etiqueta, $username, aquí tendríamos coma, y vamos estableciéndolo, email, password, birthdate. Vale, y ahí estableceríamos el user type. User type, que aquí sería type. ¿Vale? Y aquí, pues lo mismo. Si tenemos establecida esta forma de trabajar, independientemente de que yo le haya hecho un cambio, pues como tengo el drop table, pues ejecutarlo sería ejecutar esto de aquí y se habría actualizado. Aquí tendríamos el type, ¿vale? Y aquí username, en principio ya lo tendríamos establecido.
preparamos la sentencia. Aquí incluso nos lo da automáticamente. Y aquí el sentencia preparada y la función, en este caso, bind value. ¿Vale? Y aquí pues vamos reemplazando esos parámetros. Esos parámetros los ponemos sin los dos puntos y el nombre, en este caso, user get id, para reemplazarlo. Cuando ya tenemos ese, pues es medianamente sencillo venirnos y hacer todo el reemplazo de los parámetros que tengamos. Aquí decir que este de aquí tenemos que seguir la misma nomenclatura o el mismo orden, es decir, no podemos poner password email porque no hemos definido el listado de campos. Si queremos elegir un orden, tendríamos que poner aquí entre paréntesis los nombres de los campos que van asociados a esas posiciones que tenemos ahí. Ahí pues podríamos el username y aquí get username. Y vamos pegando, pues en este caso, el email, get email, pegamos el password, tenemos el get password y llegamos al birthdate, ¿vale? En cuanto al birthdate, a la hora de trabajar con fechas, tenemos que ponernos de acuerdo en qué tipo o qué formato de fechas vamos a trabajar con ellas. Entonces, aquí tendríamos que establecer dentro del insert into la función str to date y establecerle cuál sería el formato y en este caso el valor que tengamos, ¿vale? No sé si es ahí formato o valor. Y eso pues al final pues podemos buscarlo str to date MySQL y la función pues la tenemos aquí, vale, pues sería el valor en este caso y el formato. Y el formato pues tenemos ahí toda la descripción. Que el formato en este caso esto iría primero el valor y luego el formato aquí definido. Y dentro del formato pues tenemos que, si hemos establecido conforme año dígito de 4 números, pues aquí sería tanto por ciento y mayúscula, luego un carácter de separación de guión, luego tenemos el tanto por ciento C, que sería la forma numérica del mes con 2 dígitos, y de esta forma sería el tanto por ciento D, ¿vale? Que sería el día del mes con 2 dígitos. Tanto por ciento D. Y ahí tendríamos esta conversión. Cuando llegamos aquí y le ponemos el birthdate, tenemos que convertir esa fecha que nos da PHP de tipo datetime, que sería get birthdate, y utilizamos una función, ese format, para darle formato de salida y convertirlo a string, que sería así, con año, mes y día, año también en mayúscula. Con lo cual, pues son similares, pero tenemos que recordarnos que necesitamos hacer la transformación para que todo cuadre de forma correcta. Por último, el tipo, pues tendríamos que decirle ese type, pero pues no sería el getID, sería el getType. Y dentro de ese type, que nos lo daría en formato userType, es decir,
nos daría una instancia de user type y tendríamos que colocarle ese name para que se nos convirtiera a un valor en string, ¿vale? Es decir, tomar ese valor admin o ese valor advertising que tenemos definido en las propiedades del user type, uno de estos, ¿vale? Pues en principio eso sería la forma de enlazar esos valores. Ejecutaríamos la sentencia. Y pues aquí, en este caso, no tenemos una forma de establecer si la inserción ha ocurrido, pero podemos poder mostrar, pues podemos establecer if sentencia preparada tenemos ese row count mayor que 0, pues en principio ha ocurrido, es decir, se ha insertado, y en caso contrario, pues el return false. Y ahí tendríamos pues una forma de trabajar de ese tipo y comprobar si la sentencia efectivamente se ha producido y se ha guardado o almacenado contra la base de datos. Y a partir de ahí, pues nosotros sí que tendríamos la posibilidad de trabajar con ya nuestra http localhost, en este caso user, por ejemplo. Aquí no estamos logueados y aquí save user in user model save user in. Aquí me está. ¿Dónde tengo yo el error? Ah, vale, perdón. Aquí tengo repetida la función. Vale, aquí por ejemplo no tenemos el todos los usuarios. Esto se llamaría desde index, que aparecería aquí. Aquí ese usuario get users tendríamos que controlarlo, ¿vale? Porque, por ejemplo, en este caso no está dando ningún tipo de resultado, ¿vale? Y ahí tenemos ese return usuarios, pero en principio si no devuelve nada, sería si este caso resultado, vale, pues esto sería en este caso if $resultado, ¿vale? Que sería distinto de null porque estaría cargado, pues crearíamos este y lo devolveríamos, y en caso contrario pues return null. Y en este caso pues el user controller aquí pues serían usuarios, esto sería vacío, y pues para colocarlo if en caso de que fuera vacío, o incluso porque aquí sí que lo tendríamos, pues este sería usuario sí que igual a null, y aquí en la vista de backend vamos a ver show users for each. Vale,
pues esto sería dentro de un if. Aquí sí hay usuarios, o sea, existen usuarios, pues entonces haríamos este for each. Y esta de aquí la cerraríamos. Aquí cerraríamos el for each y sería el apartado. Y en caso contrario, pues no haríamos nada. O colocaríamos algún tipo de elemento en plan no hay usuarios creados o algo así. Pues podríamos establecer algo así. Pues un div de, por ejemplo, en P. Aquí no hay usuarios disponibles. En el sistema. Vale, pues este sería, pero pues si hacemos al user barra create, pues aquí tendríamos el nombre de usuario. Vamos a decirle Miguel, correo electrónico Miguel, contraseña UGIM, el día de nacimiento, cualquier día, y el tipo de usuario administrador. Y entonces, al crear ese usuario, pues en principio deberíamos de llamar, password debe tener UGIM. Pues en principio aquí deberíamos de comprobarlo y en la base de datos pues podemos ir perfectamente a la tabla y comprobar si aquí tenemos ese usuario establecido, ¿vale? En principio no tenemos ningún tipo de usuario, hemos tenido un problema y vamos a seguir un poco, pues tenemos ese usuario, esto estaría listo. Y sería ese create user y en la store pues user, validate user creation, esto lo hemos hecho porque nos ha devuelto a la vista y en caso contrario pues ha ido a save user y aquí pues en algún momento hemos tenido un error. Pues para comprobar el error también podemos hacer aquí un echo, por ejemplo ese get message y ver si tenemos access denied, using password yes. Con lo cual aquí me está diciendo que la variable de una conexión es indefinida, con lo cual hemos tenido algún tipo de error. Host MariaDB. DBName proyecto Miguel LUGIM. DBName proyecto MariaDB. Host. Voy a intentar cambiar a ese root por si fuera el usuario. Vale, pues aquí en principio sería la creación de ese usuario. Lo que me ha dado errores, vamos a ver. Y aquí podemos comprobar, por ejemplo, el server object user. Tenemos que Miguel sí que tiene conexión, que en principio el tanto por ciento me indicaría que podemos conectar de forma remota, que
qué es lo que estamos haciendo. Voy a comprobar. Miguel Leugim. Vale, pues tendría algún tipo de error. Vale, y aquí set attribute. Set attribute. Sí, está, ¿no? Algún error. Vale, en principio. Aquí tenemos la consola y los usuarios. Efectivamente, aquí tendríamos. ¿Vale? Por ejemplo, cosas que podemos ver aquí, que estamos guardando el password en texto plano. Con lo cual, ahí en algún momento tendríamos que codificar esa contraseña para guardarla. ¿Vale? Podríamos venir al controlador y en ese store, pues aquí validamos la creación con esos datos y antes de hacer ese save user, pues podríamos establecer el resultado, que es el valor que se... Resultado es igual, ¿vale? No, perdón. Resultado set password perdón, comprimimos. Encriptamos el password del usuario y aquí lo guardaríamos. Con lo cual vamos a decirle que el resultado sería igual a resultado set password es igual, ¿vale?, a password hash de el valor que tenemos, que sería dólar resultado del password, ¿vale? Y este lo guardaríamos con ese password default, que sería el algoritmo por defecto. En principio, pues lo tendríamos ahí colocado. Vale, pues vamos a crear otro usuario. Vamos a utilizar, por ejemplo, maria.com, la contraseña María, también nacido la semana pasada y pues de tipo regular, por ejemplo. Y aquí pues vemos el resultado de la ejecución si lo tenemos aquí. Vale, pues tenemos María y aquí veremos ya el password cómo está encriptado. Bueno, pues ahora en principio si vamos a barra user, pues aquí debería aparecer esto. Vamos a comprobar el modelo, que tengamos en este caso return false y aquí attribute .
tendría que ser eso, ¿no? Vamos a poner un echo get message. Aquí un definite variable conexión, dbname proyecto, host MariaDB. Y aquí me dice conexión. Vale. Vale, pues ahí en principio tendríamos los dos usuarios y aquí pues en principio podríamos cambiar obtener los datos de un usuario por ID, ¿vale? Y ya pues en principio pues tendríamos o nos faltaría la forma de colocar ese usuario, que esto pues básicamente cuando ya tenemos una hecha pues son todas muy parecidas. La cadena de conexión siempre. SQL. Aquí select todos los campos desde user, where, id es igual a 2 puntos id. Esta si queréis la podemos hacer con un valor posicional y vemos también el ejemplo de cómo sería. ¿Vale? Y ahí si establecemos esa sentencia preparada y aquí los pin value, ¿vale? Tendríamos que el parámetro lo identificaríamos con un 1 porque es la primera posición. Si tuviéramos dos más, o por ejemplo aquí fuera type igual a este, pues tendríamos un bitmalue con 2, siendo este el primer elemento y este el segundo elemento, ¿vale? Ahí tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la anotación no sería la misma que el array y nosotros empezaríamos con 1 en lugar de por 0, ¿vale? Y aquí, pues lo mismo. Ejecutaríamos la sentencia y obtendríamos el resultado. Ahí, por ejemplo, sí que podemos recurrir a ese fetch, ¿vale? Y ya no tenemos ese fetch all, sino fetch, porque estoy tirando contra un elemento que es clave primaria y por lo tanto no va a poder repetirse. Y ahí pues tenemos ese PDO fetch association. ¿Vale? Tendríamos un array asociativo. Lo mismo. Si tenemos resultado cargado, pues en este caso crearíamos un usuario y en caso contrario pues devolveríamos. Ahí tenemos el usuario y podríamos colocar esto para colocarle un null. ¿Vale? Y ha habido algún tipo de error. Aquí return points. Esto me falta el return. Vale. Pues en principio, si vamos hacia atrás, la selección, pues aquí can get username on null. Pues y esta será create from array, ¿no? El user controller en la 42. El user controller en la 42. Tendríamos get user by id. Vale. Y aquí estaríamos con show user. Vale, pues en principio aquí
pues de idéntica forma que lo hemos hecho con la otra, podríamos tener que no se haya cargado, que no se haya producido un error. Pues aquí básicamente se tiene que haber producido un error en la base de datos. Vamos a ver ese user model, a ver. Vamos a comprobar 5.8. ¿Vale? Aquí estamos llamando con un ID que no corresponde y por lo tanto esto estaría dando un usuario contrario. ¿Vale? Pues tenemos algo en esa llamada de esta de aquí que aquí no lo tenemos. Pues en show users, get ID, detalles del usuario. Ahí, botón primary sería este get ID de usuario. Vale, y este get ID está creando uno nuevo. Tenemos el ID y aquí. Vale, aquí estoy creando un nuevo UID cuando en realidad ese UID, cuando es de la base de datos, tenemos que generarlo con el user data, que esto sería user data ID. Vale, ahí por ejemplo este user data ID, no, perdón. Aquí tendríamos que establecer alguna forma de saber si estamos creando un usuario nuevo o si viene uno. Por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, if empty, no podríamos, if key exist, en este caso id en user data, pues aquí vamos a colocarle, en este caso podríamos colocarlo así. Si no existe, podemos crear en user data un UID, string, y aquí convertirlo a ese UID, en ese caso toString, aquí no. Create from string. From string, y aquí le colocaríamos este de aquí. Vale, yo creo que con eso, ahí está. Pues en ese caso, pues ya tendríamos todos los datos de María. ¿Vale? Veríamos la contraseña encriptada y pues si vamos a Miguel, pues tendríamos todos los datos de Miguel. ¿Vale? Y en este caso, pues la contraseña no aparecería encriptada porque pues lo hemos creado antes de añadir ese formato. Si por ejemplo, pues tenemos o estamos en ese user model, pues podríamos crear el get by username, básicamente sería idéntico. Y aquí tendríamos que cambiar ese ID por username y ahí colocaríamos ese $username y
lo conseguiríamos de la misma forma. Si queremos, por ejemplo, avanzar rápido, pues aquí ya sería, podemos recuperarlo por correo electrónico. Aquí nos pasaría el $email. Email, que sería otra de las claves primarias, y aquí $email. Y lo podríamos utilizar sin ningún tipo de proyecto, de cambio, ¿vale? Si por ejemplo queremos, pues podemos hacer public static function delete user by id, ¿vale? Y pues aquí de idéntica forma que lo hacíamos aquí, tenemos la cadena de conexión, ¿vale? Y de forma muy parecida, pues si queréis copiar esto de aquí, y esto sería en este caso delete from user where id, y en este caso para id. Ejecutaríamos y lo mismo, comprobamos si se ha establecido y si no, al contrario, ¿vale? Y podríamos borrar. Igual que eso, pues podríamos establecer, si de forma rápida, public static function delete all users, y pues, igual hemos hecho la conexión y aquí pues sería truncate user, truncate table, a mí me suena más truncate user, que sería borrar todos los elementos. Y de la misma forma, si esto ha ocurrido, en caso contrario, si no ha ocurrido, pues ahí pues podemos probar ese borrar usuario y sería aquí, pues hemos quedado o quedamos que el borrar usuario hacía una petición con JavaScript a, en este caso, delete, destroy, no lo tengo por aquí, sí, ¿no? Destroy, ¿vale? Aquí en principio lo único que devolvíamos era ese destroy, y aquí sería pues pues en este caso de user model delete by id, y podríamos por ejemplo hacer una función que sea public function destroy all y borrar todos los usuarios. También podríamos. Todo esto pues tendríamos que establecer algún tipo de comprobación, ¿vale? De que solo se pueda realizar si el usuario ha sido logueado, etcétera, ¿vale? Pero en principio pues el borrar ese usuario, y aquí veríamos como en realidad pues sí que se ha borrado ese usuario. Bueno, pues nos faltaría la edición, que os la dejo un poco a vosotros como ejercicio, y en los siguientes vídeos comprobaremos cómo se realiza, y básicamente la parte principal del proyecto ya estaría terminada. Tenéis un ejemplo claro de cómo trabajar con este proyecto. Y a partir de aquí pues sería implementar vuestras clases y ver la lógica asociada a vuestras clases, ¿vale? Veremos también en un vídeo cómo completamos un poco el proyecto,
de forma menos estructurada, pues creando funcionalidades pues tal cual las vamos utilizando o las vamos necesitando. Esto es todo por este vídeo y un saludo a todos.